Revisen con atención sus recibos de nómina de esta quincena, compañeras y compañeros. Deténganse un momento en esa cifra que el Estado les ha descontado sin pedir permiso, arrancada directamente del fruto de su jornada laboral. Ahora cambien de escena y enciendan el televisor. Observen a los presentadores con sonrisas ensayadas, gráficos tridimensionales y música épica celebrando la llamada operación Furia Épica, como si se tratara del punto más alto del progreso civilizatorio estadounidense. Lo que les venden como una hazaña militar impecable no es una victoria estratégica ni una defensa quirúrgica del mundo libre. Es, en términos económicos concretos, el mayor desfalco acelerado de recursos públicos en la historia reciente. En cuestión de días, el Estado norteamericano ha volatilizado más de 300.000 millones de dólares en su ofensiva inicial contra la República Islámica de Irán. Han convertido la política exterior en una inmensa pira donde se incinera el valor generado por la clase trabajadora. Un drenaje brutal que no ha doblegado a su adversario, pero sí ha garantizado que un puñado de ejecutivos en corporaciones como Raytheon y Lockheed Martin amplíen obscenamente su patrimonio. Mientras tanto, al ciudadano común se le pasa la factura con una crudeza despiadada. Como economista político, mi deber no es repetir consignas patrióticas, sino desnudar las cifras. Los informes internos, las auditorías del Pentágono y los datos de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental revelan un panorama aterrador. Analicemos la lista de compras de esta carnicería presupuestaria. En las primeras horas del ataque se lanzaron más de 100 misiles de crucero Tomahawk contra instalaciones en Teherán, Qom y Fordo. Cada uno de esos misiles, fabricado por monopolios privados que fijan precios al propio Estado, cuesta alrededor de 2 millones de dólares. Hablamos de más de 200 millones evaporados en minutos, convertidos en humo y escombros. Pero el saqueo no termina ahí. Se desplegaron más de 200 cazas furtivos F-35, la supuesta joya de la aviación occidental. Cada unidad tiene un costo de adquisición cercano a los 80 millones de dólares. Sin embargo, el verdadero agujero negro está en su mantenimiento. Mantener esa flota operativa sobre el Medio Oriente, con logística, reabastecimiento en vuelo y soporte técnico, implica quemar alrededor de 500 millones de dólares diarios, medio billón cada 24 horas para sostener una narrativa de superioridad tecnológica. A esto debemos sumar el costo de los grupos de ataque de portaaviones como el USS Gerald R. Ford y el USS Abraham Lincoln. Cada uno costó más de 13.000 millones de dólares solo en construcción y exige alrededor de 6,5 millones diarios para operar. Mantener estas fortalezas flotantes en el Golfo Pérsico y el Mar Rojo supone decenas de miles de millones anuales. Y si añadimos las misiones de bombarderos estratégicos B-52, cuyo costo supera el $1.000.000 por hora de vuelo, más el aparato satelital y los sistemas de alerta temprana, la cifra total alcanza esos 300.000 millones en apenas la primera semana. Comprendan la magnitud de esta aberración fiscal. Con 300.000 millones de dólares se podría erradicar la falta de vivienda en todo Estados Unidos, financiar educación universitaria gratuita para una generación completa y modernizar infraestructuras que hoy se caen a pedazos. En vez de eso, el dinero se ha destinado a inflar el déficit y empujar la deuda soberana hacia los 35 billones de dólares. El paralelismo histórico es escalofriante. Washington ha quemado en 7 días en Irán la misma cantidad que dilapidó en 2 años financiando la guerra en Ucrania, sin obtener victoria estratégica alguna. La diferencia es que el escenario iraní es infinitamente más sensible para la economía global. Este es el mecanismo clásico de acumulación por desposesión, transferir riqueza desde la base social hacia la cúspide corporativa bajo el pretexto de la seguridad nacional. Mientras los misiles caían, los consejos de administración celebraban. Los fabricantes de interceptores SM-6 y sistemas Patriot aseguraron contratos de reposición multimillonarios.
Lockheed Martin tiene garantizado el flujo de capital del programa F-35, estimado en 1,7 billones de dólares a lo largo de su ciclo de vida. Es una economía rentista donde la guerra es el modelo de negocio más rentable. Y no olvidemos a los gigantes energéticos. Con el estrecho de Hormuz bajo tensión, el barril de petróleo se dispara por encima de los $150. ExxonMobil y Chevron proyectan beneficios extraordinarios que superan los 100.000 millones en el trimestre. No producen más, no innovan más, simplemente capitalizan el pánico. ¿Y qué ocurre con el trabajador promedio? El galón de gasolina se dispara, la inflación estructural supera el 15%, pulverizando salarios estancados. Los mercados financieros tiemblan, el Dow Jones retrocede, el Nasdaq sufre por la disrupción de las cadenas tecnológicas. Es la socialización de las pérdidas y la privatización absoluta de las ganancias. Lo que nos presentan como patriotismo es, en realidad, una transferencia masiva de riqueza hacia la élite militar, industrial y energética. Mientras unos pocos acumulan contratos y dividendos, la mayoría paga con inflación, austeridad y precariedad. Compañeras y compañeros, la dimensión catastrófica de esta guerra no se entiende mirando solo el presupuesto del Pentágono, se entiende mirando un mapa. El epicentro real de la crisis está en esas aguas oscuras del estrecho de Hormuz, el talón de Aquiles del neoliberalismo. Ahí no se decide una batalla regional, ahí se decide el pulso de la economía física mundial, porque cuando el tránsito de aproximadamente 20 millones de barriles diarios se paraliza, no hablamos de titulares, hablamos de una amputación directa al sistema circulatorio del capitalismo global. Y el resultado no es simbólico. Es un golpe mensual que puede traducirse en cientos de miles de millones de dólares perdidos en comercio, producción y transporte. Cada contenedor que no sale, cada buque que se desvía, cada póliza de seguro que se multiplica, es inflación material entrando por la puerta de tu casa. Las aseguradoras marítimas en Londres ya reaccionan como siempre reacciona el capital cuando huele sangre. Elevan las primas a niveles prohibitivos. Las navieras abandonan rutas, cambian itinerarios, rodean África, queman más combustible, agregan semanas de retraso, encarecen cada mercancía. Esa disrupción logística se convierte en un impuesto invisible que termina pagando el consumidor común, no el accionista. El capital financiero no pierde, reacomoda el costo hacia abajo, hacia la base social. Es la mecánica básica del sistema, privatizar el beneficio, socializar el daño. Y si alguien todavía cree que esto es un problema de allá, que se pregunte qué significa para China, la fábrica del mundo, ver una fracción vital de sus importaciones energéticas bloqueadas o amenazadas. No se trata de opiniones, se trata de energía entrando a la industria. Menos energía significa menos producción, menos exportaciones, más tensión sobre cadenas de suministro ya frágiles. Y si la maquinaria industrial china se desacelera, el efecto rebota como una onda sísmica. Componentes, chips, maquinaria, textiles, químicos. Todo sube, todo se encarece, todo se atrasa. Y el discurso del mercado se desmorona frente a la realidad brutal de la termodinámica. Sin energía no hay crecimiento, y sin crecimiento la deuda se vuelve impagable. Pero donde el desastre adquiere forma de tragedia histórica es en la Unión Europea. Europa ya se disparó en el pie cuando decidió aislarse de la energía rusa barata, sacrificando su competitividad industrial en nombre de la obediencia geopolítica. Se cortaron el gas asequible y con ello amputaron el corazón de su industria pesada. Ahora, si el flujo desde Medio Oriente se vuelve inseguro por el colapso de Hormuz, el continente se enfrenta a un escenario de apagones estructurales, cierres masivos en química, metalurgia y manufactura, y una recesión que pulveriza lo poco que quedaba del estado de bienestar. La gente común no lo verá como geopolítica, lo verá como facturas de electricidad imposibles, calefacción racionada, despidos, salarios congelados y recortes.
Y si giramos hacia el sur, hacia América Latina, la mentira mediática se vuelve todavía más grotesca. Nos venden la fábula de que una crisis energética beneficia a los productores del sur. Pero eso es un cuento para ingenuos. En economías periféricas encadenadas al consumo estadounidense, el shock no llega como oportunidad, llega como tormenta perfecta. México es el ejemplo claro. Su economía respira al ritmo del metabolismo industrial norteamericano. Si Estados Unidos cae en recesión con inflación, el golpe se traduce en cierre de líneas de producción en la frontera, despidos masivos y expansión de la informalidad. Y lo más grave, se contraen las remesas, ese salvavidas que sostiene regiones enteras. Cuando los migrantes son los primeros en ser despedidos, el dinero deja de llegar. Y cuando el dinero deja de llegar, el vacío social lo llena el poder armado del crimen organizado, alimentado por el flujo de armas desde el norte. La violencia no es un accidente, es un subproducto lógico de la miseria inducida. Por eso insisto, esto no es una operación militar externa, es una guerra de clase interna exportada al mundo. Una máquina diseñada para extraer valor desde tu salario, tu gasolina, tu renta y tu comida y convertirlo en contratos, intereses y dividendos. Y mientras el ciudadano paga el precio en carestía, los ejecutivos celebran en las juntas directivas porque el caos global es rentable. La paz para ellos es mala inversión. Ahora entremos al núcleo del problema, al corazón financiero que explica el pánico real en Washington. No es solo el costo militar, es el golpe estructural al sistema del petrodólar. Durante más de medio siglo, el poder económico de Estados Unidos descansó sobre una premisa simple pero brutal. Si quieres comprar energía, necesitas dólares. Eso obligaba a los países a mantener reservas en moneda estadounidense, sosteniendo artificialmente su demanda global. Esa demanda permitía a la Reserva Federal imprimir cantidades masivas de dinero sin que la inflación explotara inmediatamente dentro de sus fronteras. Las contradicciones se exportaban. Pero hoy esa arquitectura se está resquebrajando. Las sanciones, el uso del sistema financiero como arma y la presión constante sobre países soberanos aceleraron la búsqueda de alternativas. China, Rusia e Irán ya no comercian bajo el paraguas del dólar como antes. Liquidar petróleo en yuanes, utilizar sistemas de compensación alternativos, incluso mecanismos respaldados en oro, ya no es teoría, es práctica en expansión. Y cuando la energía, el bien estratégico por excelencia, comienza a intercambiarse fuera del circuito del dólar, la hegemonía monetaria empieza a erosionarse. ¿Por qué esto es tan grave para Estados Unidos? Porque su deuda pública supera los 35 billones de dólares. Esa montaña es sostenible únicamente mientras el mundo confíe en el dólar como reserva global. Si bancos centrales extranjeros comienzan a reducir masivamente su exposición a bonos del Tesoro, el gobierno estadounidense tendrá dos opciones: pagar tasas cada vez más altas para atraer compradores o monetizar la deuda imprimiendo dinero. Ambas rutas conducen a inestabilidad. La primera dispara el déficit, la segunda desata inflación estructural. Y aquí es donde la guerra acelera el problema. Financiar 300.000 millones en una semana no se hace con ahorro previo, se hace con emisión y deuda. Cada misil lanzado no solo explota en el cielo de Medio Oriente, también presiona los balances fiscales en casa. Si esta escalada se prolonga un mes, el déficit podría expandirse en cifras cercanas al billón adicional. Y cuando el mercado percibe que la deuda crece más rápido que la capacidad productiva real, la confianza se erosiona. El dólar no cae por decreto, cae por pérdida de credibilidad. Mientras tanto, el bloque multipolar avanza sin necesidad de invadir a nadie. La cooperación energética entre China, Rusia e Irán no depende de la aprobación de Washington. El comercio sur-sur crece, los mecanismos financieros alternativos se consolidan, y cada sanción adicional impuesta por Occidente acelera el incentivo para abandonar el sistema dominado por el dólar. Es una paradoja histórica.
El instrumento diseñado para castigar a los adversarios se convierte en catalizador de su independencia. Los estrategas financieros en Wall Street ya contemplan escenarios que hace una década eran impensables. El primero, una guerra prolongada que obligue a una emisión masiva sostenida, generando estanflación, economía estancada con inflación alta dentro de Estados Unidos. El segundo, una escalada que dispare el petróleo hacia niveles extremos, arrastrando al planeta a una depresión global. El tercero, una salida diplomática que estabilice los mercados, pero que implique reconocer el fin de la supremacía unilateral. Para la élite política, esta última opción es la más amarga, porque significa aceptar un mundo donde ya no dicta las reglas en solitario. Mientras estos cálculos se discuten en despachos alfombrados, la realidad cotidiana es otra. Tasas de interés más altas devoran tarjetas de crédito. Hipotecas se encarecen. Pequeñas empresas enfrentan costos financieros insostenibles. La inflación no es un fenómeno abstracto. Es menos comida en la mesa y más horas de trabajo para sobrevivir. Es la transferencia sistemática de riqueza desde quienes producen hacia quienes especulan. Y mientras la narrativa oficial insiste en la victoria y en la seguridad nacional, la matemática es fría. No pueden fabricar misiles más rápido de lo que los disparan sin comprometer su presupuesto. No pueden sostener bases en múltiples continentes sin drenar recursos internos. No pueden imponer sanciones eternamente sin empujar al resto del mundo a crear un sistema alternativo. La física económica no obedece discursos. La pregunta central ya no es si esta guerra es costosa, eso está demostrado. La pregunta es si el modelo que la impulsa es sostenible, y todos los indicadores estructurales apuntan en la misma dirección. Estamos presenciando una transición histórica, un orden unipolar que pierde capacidad material, mientras otro bloque consolida producción, energía y mecanismos financieros propios. Lo que hoy se presenta como firmeza estratégica podría ser recordado como el momento en que la hegemonía financiera empezó su declive irreversible, y cuando el pilar monetario se debilita, el edificio entero tiembla. Y ahora llegamos al punto más incómodo, el que casi nadie en los grandes medios quiere tocar, porque más allá de los portaaviones, de los misiles y de los discursos grandilocuentes, esta guerra revela algo mucho más profundo, la crisis interna del propio modelo que la produce. No estamos frente a un simple conflicto geopolítico, estamos frente al síntoma visible de un sistema que ya no puede sostener sus niveles de acumulación sin recurrir a la destrucción. El capitalismo en su fase tardía enfrenta un problema estructural: estancamiento productivo, saturación de mercados, desigualdad extrema y una deuda que crece más rápido que la economía real. Cuando el crecimiento orgánico no alcanza, la guerra se convierte en válvula de escape, no porque sea moralmente correcta, sino porque es rentable para quienes controlan el capital financiero e industrial. La destrucción crea demanda artificial. La reposición de armas garantiza contratos. El miedo justifica presupuestos ilimitados. Pero ese mecanismo tiene límites materiales. No se puede expandir indefinidamente el gasto militar mientras la infraestructura interna se deteriora, la clase media se reduce y la inflación erosiona salarios. No se puede mantener una economía donde el sector productivo pierde peso frente al sector financiero y al complejo militar industrial. Cada dólar destinado a un misil es un dólar que no va a hospitales, educación, vivienda o investigación civil. La contradicción es evidente. Mientras se habla de patriotismo y seguridad, se sacrifica la estabilidad social interna. Las ciudades con infraestructura colapsada, los sistemas de salud saturados, las deudas estudiantiles asfixiantes y los salarios reales estancados no son accidentes, son el resultado de prioridades políticas claras. Y cuando la mayoría empieza a sentir que el sacrificio no se traduce en bienestar, sino en precariedad creciente, la legitimidad del sistema comienza a erosionarse.
Aquí aparece la dimensión que más teme la élite, la reacción social. No se trata solo de protestas puntuales, sino de una conciencia progresiva de que la inflación, los recortes y la inseguridad económica están conectados directamente con decisiones estratégicas tomadas a miles de kilómetros. Cuando el trabajador comprende que el aumento del combustible está vinculado al bloqueo en el Golfo, que la subida de tasas responde a déficits de guerra y que los recortes sociales financian contratos militares, la narrativa oficial pierde fuerza. La historia demuestra que los imperios no colapsan únicamente por derrotas externas. Colapsan cuando la presión interna supera su capacidad de contención. Cuando la deuda se vuelve impagable, cuando la moneda pierde prestigio, cuando la población deja de creer en la inevitabilidad del sistema. Y eso no ocurre de un día para otro, pero sí ocurre cuando se cruzan ciertos umbrales críticos. El liderazgo político puede intentar maquillar la realidad con discursos de victoria, puede apelar al nacionalismo, al enemigo externo, a la amenaza permanente. Pero la aritmética no se negocia. Si la inflación se consolida, si la deuda exige ajustes más duros, si el poder adquisitivo sigue cayendo, el malestar social se profundiza. Y en un mundo interconectado, la inestabilidad en el centro del sistema tiene repercusiones globales. Lo que estamos viendo no es el fortalecimiento del orden existente, sino su tensión máxima. La expansión militar simultánea al debilitamiento fiscal es una ecuación peligrosa. Cada nuevo frente abierto, cada sanción adicional, cada paquete de ayuda financiado con emisión, amplifica la fragilidad estructural y, mientras tanto, el bloque alternativo consolida comercio, energía y producción sin depender del beneplácito occidental. La conclusión es clara. Esta guerra no redefine solo fronteras o alianzas, redefine el equilibrio económico mundial, acelera la transición hacia un orden multipolar donde la capacidad productiva y energética pesa más que la narrativa ideológica, y obliga a preguntarnos quién paga realmente el costo de la confrontación, porque mientras los contratos se firman y las acciones suben para ciertos sectores, la mayoría enfrenta inflación, endeudamiento y precariedad. Esa es la ecuación real detrás de la retórica, y ante esa realidad, la neutralidad no es una posición cómoda, es una ilusión. La pregunta final no es si el conflicto continuará, sino qué modelo prevalecerá. Uno basado en la acumulación mediante destrucción y deuda infinita, o uno que priorice producción real, estabilidad energética y cooperación estratégica. Esa decisión no se tomará solo en despachos gubernamentales, se tomará en el terreno económico, en la confianza monetaria y en la respuesta social de las mayorías. Analicen las cifras, conecten los puntos, comprendan que cada explosión lejana tiene un reflejo en su factura diaria, y entiendan que la verdadera batalla no es únicamente militar, es económica, estructural y social. El desenlace no lo dictará un discurso televisado, sino la capacidad material de sostener o no el peso de esta confrontación histórica.